Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté apreciando el video. Ahora vamos a analizar, hoy sí, la última guía de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Con esta guía vamos a concluir todas las guías del año para lenguaje y literatura. Decirles que me siento súper feliz de haberles apoyado todo este año. Me siento muy feliz de esa interacción que ha habido con algunos que siempre han estado comentando, agradeciendo, diciendo que las guías les sirven mucho, que les son de gran ayuda, que les ayudan a comprender mejor todas las temáticas. En fin, agradecerles por todo el apoyo y pedirles que por favor no se me vayan a ir del canal, que me sigan apoyando. Además, siempre recordarles que si todavía no se han suscrito al canal, por favor se suscriban, que si ya tienen su suscripción, no se me vayan, que si pueden compartir los videos con alguien más, que también que los compartan, que me le dejen el pulgar arriba al video, que activen la campanita de notificaciones para futuros videos, ya que próximamente voy a tratar de enriquecer un poco más el canal con otras materias y otro tipo de contenido. Y importante, por favor, por favor, por favor, por favor, no se salten los anuncios. Reiterar, última guía del año de lenguaje y literatura, me siento bien contenta, espero que ustedes se sientan igual, que lo aprovechen y muchas felicidades por haber llegado hasta acá y por haber concluido la materia con éxito. Un like para ustedes. Dicho esto, ahora sí podemos pasar a el cuadro de contenidos para comenzar a analizar la guía de esta semana, la última. Nos encontramos en el cuadro de contenidos. Estamos finalizando la unidad 8, denominada Literatura Salvadoreña Contemporánea. Los contenidos a estudiar en esta ocasión son escritores de la actualidad, la recepción de obras literarias como Luz Negra, de Álvaro Menéndez Desleal, Un día en la vida, de Mario Argueta, y además tendremos el análisis crítico del discurso expositivo. ¿Qué se espera de usted al finalizar la guía? Se espera que pueda realizar el análisis del texto expositivo. Determinado esto, podemos pasar ahora sí a la actividad 1. En la actividad 1 se le pide leer la siguiente información. Hay una información que nos presentan referida a los escritores de la actualidad. Como en guías anteriores, como las preguntas van referidas a analizar esta información y prácticamente las respuestas que vamos a dar a las preguntas son trozos de esta información, no le vamos a dar lectura, vamos a disponernos de una vez a responder las preguntas. Tenemos por acá las preguntas, se nos indica, responde los siguientes enunciados en tu cuaderno de clases. El primer ítem le solicita explicar la siguiente afirmación. La afirmación es: ha marcado un notable florecimiento. Respecto de esta expresión, vamos a decir que la misma da a conocer que estos escritores dieron a luz obras literarias de gran relevancia que impactaron en forma extremadamente positiva el campo artístico y cultural de nuestro país. En el punto 2 se le solicita explicar las características que identifique sobre los escritores de la actualidad. Vamos a empezar por determinar que se llama escritores de la actualidad al grupo de escritores que impactaron de forma positiva, como ya decíamos, en la literatura desde 1960 hasta la actualidad precisamente. Y dentro de sus características más importantes tenemos que este periodo no incluye una sola generación literaria, sino varias, que se manifestaron en diferentes periodos de tiempo desde 1960 a la fecha. Tenemos una primera generación que se dio de 1960 a 1970, la cual fue conformada por Manlio Argueta, José Roberto Sea, Roberto Armijo, Tirso Canales, Alfonso Quijadorías. Luego tenemos otra generación que surgiera en 1980. Esta fue constituida por Otoniel Guevara, Álvaro Darío Lara, Luis Alvarenga, Amílcar Colocho, entre otros escritores. Dentro de esta misma época se manifiesta otra generación constituida por Francisco Goche, Susana Reyes, Silvia Elena Regalado y Claudia Herodier. Ya para 1990 hay una generación más, la cual está conformada por Rafael Mengíbar Ochoa, Horacio Castellano,
Jacinta Escudos, Miguel Hueso. También tenemos otro grupo constituido por Claudia Hernández, Elena Salamanca, Jorge Galán, Osvaldo Hernández. Y finalmente, un grupo más constituido por Mario Pleites, Alfonso Fajardo, Alex Canizales, Pedro Valle, Edgar Iván Hernández, Reiner Alfaro, Eliezer Rivera, entre otros. Una característica más que agregar, aparte de que estos escritores se congregaron en diferentes generaciones a través del tiempo, es que se pronunciaron ante la realidad política del país, siempre. Y agregado a eso tenemos que siempre fueron muy dinámicos en cuanto a su participación en el gremio literario, ya que buscaban las maneras de incursionar en el mismo, incluso a veces sacrificando sus propios recursos. En el punto 3 se le pide que escriba dos factores comunes que caracterizan a estos escritores y escritoras. El primer factor sería que existe una pronunciación en contra de la situación política y social del país. Esto se ve en todas las generaciones mencionadas. Además, se formaron a través del tiempo en diferentes grupos unidos siempre por ideologías comunes entre sus miembros, pero con una marcada individualidad con respecto a otros grupos literarios. En el punto 4 se le pide describir las dos formas que tienen los artistas de afrontar la realidad. Vamos a afirmar que entre las dos formas que tienen de afrontar la realidad está la evasión y la confrontación. En cuanto a la evasión, esta consiste en que el escritor muestra en sus obras una realidad muy diferente a lo que en verdad está sucediendo en el contexto que a él le circunda. La evasión es lo mismo que decir que el autor está de alguna manera escapando o huyendo de la realidad a través de sus obras, mostrando una realidad muy diferente. En el caso de la confrontación, consiste en tratar de cambiar los aspectos negativos que suceden a través de la crítica y la argumentación. En el punto 5 se le pide escribir una lista de acontecimientos históricos que marcaron a estas generaciones. Dentro de los acontecimientos más importantes que marcaron a estas generaciones tenemos la guerra civil que comenzara en 1980 y terminara en 1992 y luego la posguerra con los acuerdos de paz que comenzara en 1992 y se sigue manifestando hasta la época. En el punto 6 se le pide argumentar por qué los artistas de la actualidad han tenido dificultades para producir sus obras. Los artistas en El Salvador siempre se ven limitados por el poco apoyo y la poca relevancia, la poca importancia que se le da al arte en nuestro país. Es así que la respuesta a ese punto primero va a ser que ellos han tenido dificultades para producir sus obras debido al poco apoyo al arte en nuestro país, ya que podemos darnos cuenta de esto en el último párrafo precisamente, el último párrafo del texto en el cual se manifiesta, se da a conocer que algunos artistas incluso partían de sus propios recursos para poder promover sus obras y también participar en actividades del ambiente literario. Otro aspecto que contribuye a la dificultad para la producción de las obras es que los artistas siempre proyectan a través de sus obras su propia opinión con referencia a la situación política y social del país, lo cual llega a desagradar a los poderosos y buscan la manera de callar a estos artistas que hacen esa crítica social. En el punto 7 se le pide que escriba por qué los artistas de la actualidad tienen mayor participación en eventos artísticos y literarios a nivel nacional e internacional. La primera razón es debido a la calidad de las obras, la buena estructuración, el buen arte que ellos dan a conocer, su buen trabajo. Y la segunda razón es porque ellos están dispuestos incluso a sacrificar sus propios recursos para promover sus obras, para darse a conocer tanto a nivel nacional como internacional, pese a no tener muchas veces, o sea, casi siempre, el apoyo de parte de las autoridades correspondientes. Hemos dado solución a la actividad 1, podemos pasar a desarrollar la actividad 2. En la actividad 2 se le pide leer el siguiente fragmento de un día en la vida. Vamos a darle
una pequeña lectura al fragmento para que nos impregnemos un poco más de su contenido, que nos familiaricemos con él, podamos conocer así lo que nos comunica y de esta manera poder responder las preguntas de una manera más fácil. En el fragmento se nos plantea lo siguiente. Se encuentra Lupe manifestando lo siguiente. La verdad que Chepe y yo no somos muy católicos, pero era un lugar bonito para ir los domingos y nos gustaba lo que decía el cura. Sentíamos que estábamos aprendiendo. Las grandes carcajadas, aunque en el fondo estaban coléricos. Cuando un guardia se ríe ante uno, hay que estar listo a recibir el primer culatazo. Nosotros quietecitos, obedientes y rápidos en mostrarles los papeles. Y nadie debía fallar con sus papeles, porque Dios guarde. Dan ganas de quebrarse a estos pendejos repisados, decían. El odio que le tenían a los curas se lo desquitaban con nosotros. No se atrevían a tocar al padre, pues en el fondo le tenían miedo. Los guardias son como nosotros. Han sido católicos y casi todos son campesinos. Lo que ocurre es que ellos han recibido educación y nosotros no. Dicen que solo haciendo así se puede hacer cumplir la ley. Hay gente que no hace caso por las buenas. Nosotros solo queremos por la mala, dicen ellos. A saber, yo no sé, nunca he hecho mal a nadie. No, José, ni mis hijos. La maldad aparece de repente, donde menos se espera. Ellos defienden la propiedad privada. Ese principio es sagrado porque nosotros podemos tener manchadas las manos de sangre, pero apoderarnos de lo ajeno, eso sí que no. Somos honrados a carta cabal. A los curas les tenían miedo porque estos no se quedaban callados. Les regañaban porque andaban haciendo ingratitudes en el camino, que ellos no recibían un salario para ser ingratos con la gente, les decían. Por un oído les entraba y por el otro les salía. A los días ya estaban haciendo sus redadas y tratando mal a la gente. Un día se atrevieron a lo peor, algo que nos hizo morir. El cura fue encontrado medio muerto en el camino, una legua antes de llegar. Le habían dejado la cara desfigurada, con heridas por todas partes. Alguien había pasado por el lugar y vio al hombre desnudo que se lamentaba debajo de un barranco. Tenemos acá el fragmento de la obra Un día en la vida de Manlio Argueta. Se nos presentan por acá 8 preguntas referidas a la misma. Se le indica copiar y resolver en su cuaderno la siguiente guía de análisis. Antes de eso, vamos a leer el cuadro informativo que nos aparece del lado izquierdo de nuestra pantalla, en el cual se nos aportan algunos datos acerca de Manlio Argueta. Manlio Argueta fue un poeta y novelista salvadoreño que perteneció a la generación comprometida de 1950. Él trabajó junto a Roque Dalton y Álvaro Menéndez Leal, entre otros. Un día en la vida ganó el premio Nobel en 1980. Manlio Argueta actualmente es el director de la Biblioteca Nacional. Hecho esto, podemos pasar a resolver la guía de análisis, empezando por el primer ítem que se le plantea. En el primer ítem se le indica que investigue el marco histórico de la época de la Guerra Civil en El Salvador, esa guerra que iniciara en 1980. Vamos a afirmar de este periodo del tiempo, que se conoce comúnmente como Guerra Civil, al conflicto bélico interno ocurrido en el país, en el cual hubo un enfrentamiento entre la Fuerza Armada y las fuerzas insurgentes congregadas por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El conflicto realmente nunca fue declarado de una forma oficial, pero se considera usualmente que se desarrolló desde el año de 1979 y duró hasta 1992, pese a que en el país se venía viviendo ya un ambiente de crisis política y social desde la década de los 70. Se calcula que el número de víctimas del conflicto ronda entre los 75.000 muertos y los 15.000 heridos. En el punto 2 se le pide escribir un breve resumen del fragmento. Vamos a establecer que en el fragmento se narra cómo Chepe y Lupita asistían a la iglesia. Ella manifiesta que ellos realmente no eran católicos, pese a esto asistían a la iglesia, ya que les gustaba el lugar y sentían que aprendían con asistir a este lugar. Además, ella describe cómo los guardias maltrataban a las personas a la entrada de la iglesia, pidiéndoles documentos. Se dice que nadie se atrevía a ponerles
objeción, solo los sacerdotes. Menciona que los guardias odiaban la religión y que solo respetaban de manera superficial al cura, ya que más adelante se dice que lo odiaban, y lo respetaban porque era una autoridad y se atrevía a regañarlos, a decirles lo que debían de hacer, lo que estaban haciendo mal. Se agrega al final que un día de tantos cometieron una bestialidad y golpearon y ultrajaron al cura dejándolo casi muerto, abandonado, desnudo y desfigurado en la carretera. En el punto 3 se le pide que describa el ambiente donde se realiza la acción que se proyecta en el fragmento. El contexto donde se desarrolla la historia es específicamente el conflicto bélico, esa etapa, ese periodo de tiempo en el cual se da el conflicto bélico en El Salvador, mismo al que se alude de forma un poco indirecta, describiendo el ambiente que se vive. Se percibe esto incluso por la simple asistencia a una iglesia, en la cual también se experimenta la tensión propia de la guerra, con los guardias inspeccionando a todas las personas, maltratando a todos aquellos que asisten a ese recinto, ya que sospechan de todos. En el punto 4 se le pide que caracterice a los personajes que participan en la historia, a Lupe y José, los guardias y los curas. Bueno, tenemos primero a José y Lupe. Ellos eran dos campesinos humildes, víctimas de las circunstancias, eran pobres y además se menciona que no se consideraban a sí mismos católicos. Pese a esto, estaban dispuestos a aprender, se consideraban a sí mismos personas honradas. En el caso de los guardias, se describen también como campesinos que han sido educados y colocados en esos puestos con la finalidad de que velen por la seguridad de los bienes y conveniencias de los más poderosos. De ellos se agrega que alguna vez fueron católicos, pero la educación les cambió. En el caso de los curas son personas con autoridad política y religiosa, odiados por los guardias por imponerse y tratar de decirles lo que no están haciendo bien. En el punto 5 se le pide mencionar el tema principal del texto. Con relación a esto, vamos a establecer que el tema principal está encaminado a dar a conocer cómo los guardias, siendo la mano que ejecuta la acción, la voluntad del más poderoso, cómo esos guardias agreden y maltratan a los más humildes en pro de someterles y mantenerles bajo control para poder mantener la seguridad de las personas que se encuentran en los niveles más altos del poder. Tenemos el punto 6, en el cual se les pide explicar la problemática social que se refleja en el fragmento. Dentro del fragmento podemos percibir varias problemáticas sociales que se manifiestan en lo que se da a conocer en el fragmento. Tenemos primero la violentación a los derechos humanos, como la libertad de culto y la libertad de expresión. También tenemos las agresiones físicas, la violencia a la integridad física y psicológica, y por otro lado la impunidad ante los actos violentos. En el punto 7 se le pide buscar en el diccionario el significado de las palabras que usted desconozca. Usted puede leer el fragmento y buscar algunas palabras que le parecen desconocidas. En el caso de nuestro trabajo, yo siempre le tengo 3 propuestas para conceptos que resultan tal vez no desconocidos, pero tal vez de uso menos común. Tenemos el primero, que es culatazo, se deletrea C-U-L-A-T-A-Z-O y se define como el golpe fuerte dado por la culata de un arma. Luego tenemos redada, deletreado R-E-D-A-D-A-S, definida como la operación policial por la que se detiene a un grupo de personas de una sola vez. Luego tenemos desfigurada, que se describe como el estado de apariencia persistentemente dañado, puede ser por causas médicas, por enfermedades, defectos de nacimiento o heridas. En el punto 8 se le pide que escriba las frases donde se reflejan las siguientes figuras literarias. La primera es etopeya, definida como la descripción del carácter, acciones y costumbres de una persona, y la segunda es símil,
definida como la comparación entre dos elementos a partir de las palabras igual a, como a y parecido a. En el caso de la etopeya la encontramos a lo largo de todo el fragmento. El fragmento es muy rico en descripciones sobre el carácter, las acciones y las costumbres de las personas, pero vamos a tomar una expresión específica como referente. Esa expresión que vamos a tomar como ejemplo de etopeya sería la siguiente: nosotros quietecitos, obedientes y rápidos a mostrar los papeles. En el caso del símil vamos a tener el siguiente ejemplo: los guardias son como nosotros. Hemos resuelto la actividad 2, podemos pasar a la actividad 3. En la actividad 3 se nos presenta un breve fragmento de la obra Luz Negra de Álvaro Menéndez Leal. Encontramos acá la descripción. Se nos propone el primer cuadro. Se detalla que las acciones aquí ocurridas se dieron en un patíbulo en el centro de una plaza, donde había basura, sangre y desorden. Recién había pasado el mediodía. El sol pegaba sobre la escena, había moscas, había muchas moscas. Y se nos presenta un diálogo específicamente entre Götter y Motter, que son los personajes centrales de la historia. Se inicia con Götter diciendo que yace la cabeza vertical en un sitio y el cuerpo horizontal en el otro, sobre la tarima. Mueve los ojos hacia todos los rumbos posibles. Abajo en el pavimento se encuentra Motter en iguales condiciones. Götter se ríe, ja ja ja. Motter, silencioso, mueve los ojos, indiferente. Götter vuelve a reír y expresa: ¿te cortaron la cabeza? Motter responde: estúpido. Götter se vuelve a reír, a lo que Motter reacciona: no veo motivo para reír. Me cortaron la cabeza, ¿ya qué? Götter vuelve a reír a carcajadas y Motter dice: a ti también te la cortaron. Ese es el fragmento que se nos presenta de la obra y en base a este se nos pide responder la siguiente guía de análisis, en la cual encontramos 6 interrogantes. Antes de responder la guía de análisis, vamos a verificar la información que se nos presenta del lado izquierdo de nuestra pantalla en el cuadro informativo. Se nos expresa lo siguiente: la intención comunicativa de un texto expositivo es formar o explicar al receptor sobre algo que se conoce o desconoce, de conceptos, ideas o hechos de forma objetiva. Es decir, no se puede deducir la opinión del autor. Usa la descripción y la narración para transmitir la forma y el contenido de lo que expone. Se escribe en tercera persona, se basa en datos comprobables y que se pueden corroborar. Detallado esto, ahora sí pasamos a darle respuesta a la guía de análisis para Luz Negra. Lo primero que se le pide es investigar la biografía del autor, Álvaro Menéndez Leal. Álvaro Menéndez Leal fue conocido como Álvaro Menéndez Leal. Ese era su seudónimo. Él fue un cuentista y dramaturgo salvadoreño. Él perteneció a la generación comprometida. Su trabajo más reconocido es precisamente la obra Luz Negra, y se dice de él que nació en Santa Ana el 13 de marzo de 1931 y muere en San Salvador el 6 de abril del año 2000. Entre sus obras tenemos La llave, San Salvador 1960, Cuentos breves y maravillosos, que recibiera un premio nacional de cultura en 1962, El fútbol de los locos, Costa Rica 1998, Hacer el amor en el refugio atómico, Costa Rica 1974. Luego se le pide describir el ambiente donde se realiza la acción en el fragmento que se le mostró. La acción se nos muestra al principio, el lugar, el contexto donde se desarrolla la acción. Aclarar que Götter y Motter eran dos personajes. El uno era un activista político, obviamente opuesto a las autoridades, y el otro era un ladrón. Ambos fueron decapitados y la situación que se plantea es lo que sigue. La cabeza de uno quedó en la tarima junto a su cuerpo horizontal, la cabeza desprendida aún seguía con vida. En el caso del otro, su cuerpo y su cabeza estaban en el pavimento de igual forma que el anterior. Ambos comienzan a hablar, a hacer un diálogo acerca de las cosas de la vida y comienza a darse una interacción muy profunda a medida se desarrolla la obra.
Dicho esto, se nos plantea que el contexto en el cual se desarrolla toda esta acción es un patíbulo en el centro de la plaza. Ahí en ese patíbulo se dice que hay basura y sangre y desorden. En la etapa del día recién ha pasado el mediodía, el sol pega sobre la escena y hay muchas moscas. En el punto 3 se le pide que caracterice los personajes que participan en el fragmento. Sabemos que los personajes son Götter y Motter. Con relación a Motter, él es un ladrón, como ya mencionaba, un criminal que justifica la violencia. En el caso de Götter, él es descrito como un revolucionario, un idealista, que fue condenado por pensar prácticamente. Ambos personajes son opositores al orden establecido y por eso han sido juzgados, condenados y ejecutados. Ellos, después de ser decapitados, se dan cuenta que sus cabezas aún siguen con vida y comienzan a hacer un análisis prácticamente de la realidad que les circunda. Eso es el punto 3. En el punto 4 se le pide mencionar el tema principal. Si nos concentramos solo en el fragmento, el tema central sería la decapitación de Götter y Motter. En el siguiente punto, que sería el punto 5, se le pide buscar en el diccionario los significados de las palabras que usted desconozca. Como siempre, le propongo tres conceptos de uso menos común y son los siguientes. Tenemos primero patíbulo, que usted lo encuentra al inicio del fragmento. Es definido como un tablado o lugar en el que se ejecuta la pena de muerte. Luego tenemos yace, deletreado Y-A-C-E. Esto se refiere a estar echado o tendido de forma horizontal. Luego tenemos pavimento, que es una capa dura y resistente que puede ser de asfalto, de madera, adoquines u otros materiales, con que las personas recubren el suelo para que éste esté firme y llano. En el punto 6 se le pide que escriba la frase donde se reflejan las siguientes figuras literarias. La primera, sarcasmo, y la segunda, feísmo. Se nos da a conocer para esto que el sarcasmo es una figura retórica que consiste en una ironía, en dar a entender algo contrario a lo que realmente se está diciendo. Es criticar de manera ofensiva o despectiva. En el caso del feísmo, es la tendencia artística que valora lo feo sobre las figuras y las acciones. El sarcasmo no lo encontramos manifestado de una forma directa en este texto, pero podríamos muy bien tomar como sarcasmo la expresión de Motter que dice: no veo para qué reír, me cortaron la cabeza y qué. En el caso del feísmo lo hemos manifestado a lo largo de toda la obra del fragmento específicamente, ya que se encuentra una situación bastante desagradable. Encontramos dos personas decapitadas en un ambiente grotesco lleno de basura, moscas, sangre y desorden. Hemos dado respuesta a la actividad 3, podemos pasar a la actividad de cierre, que es la actividad 4. En la actividad 4 se le pide leer y analizar el siguiente texto expositivo y responder a las preguntas que se le plantean en su cuaderno. Tenemos por acá el texto, un texto bastante breve, siempre un fragmento de la obra Luz Negra. En este fragmento se da a conocer quiénes son Götter y Motter y por qué fueron decapitados. Se dice: dos hombres recién decapitados. El primero se llama Götter, acusado de activista de un partido revolucionario. El segundo, llamado Motter, acusado de ladrón y estafador. Minutos después de la decapitación, miran, piensan, hablan, pero no pueden moverse ni verse. Interactúan entre ellos y necesitan saber si están vivos o están muertos. Solo logran hablar con un ciego, ven y asustan a una niña. Se nos plantean, con referencia a este texto, las siguientes interrogantes. La primera le cuestiona por qué usted cree que el texto es de tipo expositivo. Vamos a reconocer que el texto es de tipo expositivo porque en él se da a conocer una situación narrando detalladamente los detalles y acciones que la constituyen. El autor se limita únicamente a informar lo que está ocurriendo en ese contexto, en esa situación, sin contaminar los hechos con sus propias opiniones o puntos de vista. En el punto 2 se le pide responder cuál es la nueva información de la obra que se le expone. La nueva información que encontramos con referencia al fragmento anterior
es que en este fragmento se describe a los personajes estableciendo que Gunther es un activista político y que Mutter es un ladrón, que ambos han sido decapitados porque van en contra del orden social y político de la época. En el punto 3 se le pide responder cómo puede corroborar los datos que le han dado a conocer, los datos que le han sido expuestos. Pues una de las formas sería investigando sobre la obra y la otra sería leyendo directamente la obra. Con esto concluimos la guía 20 para lenguaje y literatura de segundo año de bachillerato. Encontramos por acá un mensajito del Ministerio de Educación que le dice, muy bien hecho, ha finalizado las actividades de la fase 3 de la continuidad educativa. Felicidades. Ellos le dicen eso y yo le digo también muchas felicidades por llegar hasta acá, por haber completado su año en la materia de lenguaje y literatura, por haber trabajado arduamente, ya que somos conscientes como docentes, al menos yo en lo personal, que las guías son bastante complejas, algunas bastante extensas y a veces cuesta un poquito analizarlas, pero a pesar de eso, ustedes no se han dado por vencidos y han seguido siempre adelante buscando información por su cuenta y haciendo el mejor esfuerzo posible. Así que por todo eso, muchas felicidades. Y nuevamente recordarles que si no se han suscrito al canal, por favor se suscriban, que si tienen su suscripción no me vayan a abandonar, que si tienen amigos con los que compartir los videos que todavía no hayan completado sus guías, que los compartan por favor, que les pidan suscribirse, que activen la campanita de notificaciones para que les caigan notificaciones de nuevos videos, ya que próximamente voy a estar colocando contenido diferente, primero Dios, y déjenme su like, no lo olviden. Además, por favor, por favor, por favor, siempre que vea un video, no se salte los anuncios. Muchas bendiciones. Fue un placer haber trabajado al lado de ustedes.